¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Empresas por Dentro. Y dicen que las obras marcan la historia y también la evolución del hombre en cuanto a el desarrollo, y esto también hoy día se observa en nuestro país gracias a las grandes empresas que hoy contribuyen al crecimiento de nuestro país en distintos sectores, y esto también tiene un efecto multiplicador. Hoy vamos a recibir a Juan Villasanti. Él es representante de BH Concretos, esta empresa que ya nos abre las puertas, y vamos a tener todos los detalles de su mano. ¿Cómo estás? Hola Edgar, muy bien, gracias. Y bueno, arrancamos una nueva edición de Empresas por Dentro y como bien ya estuviste adelantando, hoy vamos a conocer desde adentro a esta empresa BH Concretos. Y para eso ya tenemos la visita del ingeniero Juan Villasanti. Él es gerente de operaciones de esta empresa. Bienvenido Juan y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hola Ingrid, hola Edgar. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, a disposición para conversar un poco sobre el concreto y conocer más a fondo BH, ¿verdad? Bueno, Edgar, en mi caso yo creo que tengo mucho de qué aprender, porque ya antes estábamos hablando con el ingeniero y me estaba haciendo, por ejemplo, algunas aclaraciones de ciertas cosas que yo desconocía, ¿verdad? Pero siempre es importante hacer como una breve historia, si se puede, de esta empresa. ¿Hace cuánto tiempo ya están operando en el mercado? Y contarnos un poquito a qué realmente se dedica BH Concretos. Bueno, Ingrid, nosotros nos dedicamos al rubro del concreto tal cual, ¿verdad? Que se conoce más en Latinoamérica como hormigón. Y estamos en el mercado hace 28 años. BH Concreto es una de las empresas pioneras de este rubro. Y bueno, así iniciamos la trayectoria de BH, y bueno, hoy día tenemos ya bastantes obras realizadas y una experiencia larga que podemos transmitirle hoy. Hablabas acerca de la experiencia. Sí. Sin duda, hoy día esto marca mucho a la hora de poder asistir a una obra, de poder recomendar. Esto es gracias al plantel que fueron sumando, el gran equipo con el que cuenta hoy. ¿Cómo han, digamos, o cómo se han fortalecido en lo que hace a la industria local? Bueno, Edgar, las exigencias de la construcción cada vez son más altas, ¿verdad? Y las empresas siempre van haciendo su camino, y la experiencia es muy importante. BH ha participado de las obras más emblemáticas y más importantes del país, que ha hecho un camino fundamental para ser una de las prioridades cada vez que surgen obras de gran envergadura, ¿verdad? Estamos hablando de elaboración, de producción, de recomendación también en muchos casos. Así mismo, ¿verdad? Las empresas con más alta exigencia lo primero que hacen son conocer de fondo las industrias, ¿verdad? Como en todos los rubros. Y nosotros estamos bien posicionados, tenemos una tecnología, una alta tecnología, tenemos procesos de calidad totalmente controlados y de primera calidad, ¿verdad? Inclusive estamos a la altura de cualquier empresa de Latinoamérica. Ahí está justamente Ingrid, estamos observando de lo que vos hacías, bueno, ya la pregunta del hormigón, y también vamos a aprovechar la presencia del ingeniero para que nos pueda aclarar un poquito más, para que la gente pueda conocer. Cuando hablamos de hormigón, o sea, la carga de hormigón elaborado. Bueno, esto ya sería el trabajo no terminado, pero ya es el proceso. Como la parte final de lo que ustedes realizan, tengo entendido, ¿verdad? Así mismo, nosotros realmente lo que probemos ahí es el producto en sí, es el concreto, ¿verdad? Que es lo que ellos están ahí como alisando entre los hierros y las maderas. Así mismo, esa es la estructura de hormigón, ¿verdad? Por ejemplo, ahí están las varillas, están los cabos, porque esta estructura es una estructura post-tensada, entonces tiene unos cabos, ¿verdad? Después está la mano de obra, que pone la empresa contratista del hormigón, ¿verdad? Y con el armado de las varillas. El rubro de hormigón armado se compone por los hierros, o los cabos, ¿verdad? Y el hormigón en sí, ¿verdad? Ahora, ingeniero, ¿cuántos tipos de hormigón también hay? Porque vos decías que hay varios tipos. Este que estábamos viendo en particular es
un tipo específico y también depende de qué un poco, de qué se va a construir o de dónde se va a construir, de qué tiene que ver para elegir uno qué tipo de hormigón Sí, quiere. los hormigones se clasifican por resistencia, ¿verdad? La resistencia está ligada 100% al cálculo de la estructura. Por lo general, edificios de gran porte llevan hormigones de más alta resistencia, ¿verdad? Hoy día ya es normal utilizar en nuestro país hormigones de alta resistencia, ¿verdad? Porque las estructuras que se están construyendo son de grandes portes, ¿verdad? Pero por ejemplo, para viviendas o cosas menores se utilizan de menores resistencias, ¿verdad? Luego hay hormigones especiales, hay autocompactantes que son hormigones muy fluidos para lugares donde requiere mucho hierro, mucha armadura, ¿verdad? Hay hormigones alivianados, hay morteros que se utilizan como contrapiso, ¿verdad? ¿Y qué, por ejemplo, tienen en cuanto a la mezcla en sí? Porque nosotros observamos ahí y es como una mezcla de varios productos, de varias materias, para que sea más resistente o menos resistente, vos decías más fluido. ¿Qué ingredientes, por decir de alguna manera, se utiliza para poder justamente realizar esto? Sí, básicamente el concreto se compone de cemento, áridos, que son piedras trituradas, arena, adhesiones y aditivos. ¿Cómo se varían la resistencia? Y se varían variando esos componentes, ¿verdad? Justamente en lo que respecta, Ingrid, a tu pregunta, también lo que hace a la calidad, nosotros tenemos ya y vamos a compartir con todos la entrevista con Julio Montiel. Él es gerente de control de calidad. Bueno, en el departamento nos encargamos del control de la materia prima hasta el vertido en obra del hormigón, del control de la materia prima para el proceso de producción y el producto final en obra. Y estamos cerca de 11 personas trabajando en el departamento para el control. Empezamos con la materia prima que va ingresando en la planta, donde tenemos unos parámetros que tiene que ir cumpliendo para poder aceptar o rechazar. Y luego en la elaboración, durante el proceso, un control en los aditivos, en relación agua-cemento y en el producto final. Tenemos el caso de la materia prima como arena, tiene que tener un módulo de finura, tiene un rango de módulo de finura donde es aceptable, también la humedad, también en el caso de la piedra lo mismo, la granulometría, el tamaño máximo, el coeficiente de forma y de los cementos, parámetros de principio y fin de fraguado y la finura, que son los parámetros principales para poder habilitar el uso. Bueno, este es el patio de los acopios, donde tenemos acopiados los materiales, los distintos tipos de piedras, que va del 6-12, que es la denominada quinta, 6-19, que es una cuarta especial donde ya está combinada la cuarta y la quinta, y la 0-6, que es la sexta, la piedra triturada. Esta es la parte de la piedra, y la arena, que es con la que se mezcla la sexta para hacer el agregado fino. Él va cargando en esta tolva donde tiene sus compartimientos y de acuerdo ya lo que la máquina va pidiendo, él ya va automáticamente descargando la planta. Lo bueno acá en BH es que nosotros tenemos equipamiento de último nivel, lo que nos da más garantía de poder evitar cualquier error, que el producto salga óptimo, de mejor calidad. Así pasaba Julio Montiel, gerente de control de calidad, él comentando acerca del trabajo que le toca realizar dentro de la empresa Edgar. Y justamente cuando él pasaba, vos le preguntabas al ingeniero cómo realizan, ¿verdad?, estos controles, teniendo en cuenta también la importancia de estas estructuras que siempre son para viviendas, para edificios. Totalmente, porque es lo importante, ¿no? Imagino que a la hora de
poder, digamos, asimilar un producto o la elaboración justamente y el control de la materia prima para poder finalmente esto, hacerlo llegar hasta la hora, tiene que tener un control riguroso, ¿no? Así mismo, el control de materia prima es fundamental porque nosotros preparamos dosificaciones, fórmulas le llamamos, ¿verdad? Con la utilización de cierta materia prima. Tecnología de punta, vemos. Sí, súper de punta. ¿Esto de El dónde laboratorio, Son la maquinaria planta es importada. española Ah, y de los España. elementos de laboratorio también, sí. Son todos traídos de España, son europeos. El laboratorio está 100% equipado para hacer el control de toda la materia prima que nosotros compramos y utilizamos. Ahora, en cuanto a la materia prima, ¿eso sí se compra todo de aquí de Paraguay? Así mismo es, pero también existen acá aditivos nacionales que utilizamos. En lo que respecta a los costos, porque siempre se habla de esto Sí. de poder sostener una calidad, en ofrecer lo mejor para el cliente final. Y Sí. otra cosa es lo que se encuentra en el mercado, la materia prima. Esto permite, digamos, todavía dentro de la estructura de costos poder tener en cuenta esto, o definitivamente el costo se deja de lado y ofrecer lo mejor y que cueste lo que cueste. Sí, bueno, BH concreto siempre, nosotros para hacer nuestro análisis técnico, digamos, dejamos de lado el costo, ¿verdad? Siempre utilizamos lo mejor de lo mejor, ¿verdad? O sea que hay que poner en primer lugar la calidad, sobre todo, del producto que uno Así mismo. va a brindar antes que abaratar los costos. Así mismo, primero hay que hacer el producto y después ponerle precio, ¿verdad? BH se encarga del personal, se encarga de la obra en general, o solamente brinda el servicio del producto en sí, de poder asesorar, y bueno, el personal queda a cargo de la obra, en este caso el responsable que va a ejecutar la obra, o ustedes ya ofrecen el servicio completo para tener una obra terminada, No, nosotros solo proveemos el concreto, ¿verdad? el concreto. Sí, así mismo. Todo evidentemente lo que implique elaborar eso está a nuestro cargo, ¿verdad? Y esto se traslada directamente hasta Eso el se lugar de traslada, la obra. Sí, y nosotros lo que hacemos es vertir ese concreto en el encofrado, que es la estructura preparada por el contratista, ¿verdad? Por la empresa constructora que nos compra el hormigón, ¿verdad? Ahora, Sí. esto sí se realiza, o sea que al vertir este producto que ustedes realizan, sí, imagino lo hace alguien de BH, ¿verdad? Algún colaborador de ustedes. Así mismo es, en la mayoría de los casos, y para estructuras evidentemente de gran porte, eso se hace con un equipamiento, que es una pluma, que nosotros le llamamos pluma, es un equipo que bombea el hormigón a esa altura, ¿verdad? Entonces eso pertenece a la empresa, nosotros mediante ese equipamiento vertimos el hormigón en el encofrado, ¿verdad? Y luego el contratista se encarga ya de hacerle la terminación que tenga que hacerles, ¿verdad? Hacerle el vibrado del hormigón y esas cosas, ¿verdad? Esas terminaciones. Ingrid, importante siempre el factor tiempo en una obra. Sabemos que muchas veces el Que cliente yo creo quiere... que es lo más importante, Sí. Edgar, porque bueno, de por ahí seguro se topan con clientes que dicen, bueno, en tanto tiempo quiero terminar mi obra, ¿verdad? Sí, Aunque sí. también depende de muchos factores, pero es Y importante. en ese sentido es importante el avance de la tecnología, de los nuevos métodos. Ha evolucionado mucho el sector en nuestro país en este sentido. Ha evolucionado muchísimo. Realmente el tiempo de la obra en general depende mucho de la constructora, ¿verdad? El tipo de mecanismo que utilice para hacer el armado de la estructura, ¿verdad? Sabemos que existen Sí. factores también externos que muchas veces tienen también implicancia a la hora de determinar ejecutamos o no, como es mucho por caso de lluvias, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué Esto es todavía, qué sí. es lo que más Sí. normalmente afecta a las obras, ¿verdad? Sí. Las lluvias por lo general afectan mucho al comenzar la obra, ¿verdad? Cuando se trata de un subsuelo, ¿verdad? En donde realmente el trabajo se hace dificultoso por el barro, ¿verdad? Pero una vez que la estructura ya avanza, ¿verdad? Que va creciendo, por ejemplo, los caramentos de hormigones se pueden hacer con llovizna, ¿verdad? Ah, no hay problema, Sí, no hay problema con el agua. Ah, o sea Sí. que eso no afecta. Sí. Hay que tener solamente todos los recaudos de seguridad, por supuesto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esto en caso de cuestiones, por ejemplo, de edificios, tiene techo, o ya está en un lugar medio armado, bueno, no hay problema. Pero si por ahí son obras en lugares abiertos, por ejemplo, en rutas, ¿cómo hacen en este caso si vienen lluvias grandes o lloviznas? ¿No afecta esto? Sí. La llovizna, dependiendo del acabado de la estructura, es inclusive favorable para vertir hormigón, ¿verdad? Pero si una lluvia ya de gran intensidad ya es totalmente perjudicial, ¿verdad?
En lo que refiere a la logística, ¿están preparados, digamos, para poder asistir a una obra, ya sea aquí en el área central, en el interior del país? Esto tiene un sobrecosto muchas veces, me imagino. ¿Cómo hacen Edgar, para trabajar? ¿Sí? sí, la verdad que esta pregunta que vos le hiciste es muy importante, pero yo creo que tenemos No, que vamos a dejarle con incógnita un poco a la gente. Vamos a hacer una Y breve que tengan pausa. en cuenta esto. Claro, Que y se queden después con la nosotros. libretita que esperen para anotar todos los tips un poco en lo que respecta a las Hacemos obras, una por pausa. supuesto. Hacemos una breve pausa y en breve seguimos con más de Empresas por Dentro. Seguimos con más de Empresas por Dentro. Tenemos a un invitado especial. En la ocasión estamos con el ingeniero Juan Villasanti en representación de la empresa BH Concretos. Y antes de la pausa hacíamos una pregunta a Ingrid que quedó pendiente. ¿De qué manera, digamos, si están preparados para poder asistir a una obra en el interior del país? Que es importante también porque sabemos que el crecimiento también en el interior del país es importante. Sí, a ver, te explico un poco. El hormigón básicamente tiene un tiempo de uso, ¿verdad? O sea, desde nuestra planta de Luque, por ejemplo, no podemos ir a un lugar muy lejano, ¿verdad? Nosotros en algún momento tuvimos una sucursal en Ciudad del Este, pero ahora no lo tenemos, entonces estamos trabajando en Gran Asunción, ¿verdad? Nosotros tenemos una planta móvil que utilizamos para esos trabajos, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es montar una estructura en un lugar, en una hora definida, ¿verdad? Para ese trabajo, ¿verdad? O sea, que sí pueden trasladarse hasta un punto Podemos hacerlo determinado. sin ningún problema. Solo Pero que llevamos siempre una ya estructura, dependiendo sí. de si ya está cerrada la obra, no es que, no sé, de por ahí se Claro, van nomás. eventualmente podríamos montar una sucursal por decisión propia, ¿verdad? Pero hoy día nuestra metodología es llevar una estructura para una hora en especial, ¿verdad? Que ya esté determinada de antemano. Así mismo, por ejemplo, ahora nosotros tenemos una estructura, una línea de producción para la obra del Metrobús exclusivamente en Fernando La Mora, ¿verdad? ¿Y necesariamente Sí. tienen que trasladarse o operan desde la planta? No, tenemos toda una estructura, hay una línea de producción, hay una planta, ¿verdad? Con Esto todo el sería equipamiento la y planta camiones. móvil que vos decís. La planta móvil, así mismo. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cuál es la diferencia entre la planta propiamente que ustedes tienen en la ciudad de Luque? Bueno, es una planta de menor porte, y una planta que podría trasladarse sin mayores dificultades, ¿verdad? O sea que es fácil de montar, de desmontar nuevamente. ¿Cómo es la estructura en sí de esta planta? Claro, se pueden desmontar y ser trasladadas con camiones remolques, ¿verdad? Las plantas que están en Luque son plantas totalmente fijas, ¿verdad? Son plantas de mayores de mayor producción y son una planta así mucho más grande. Ahora, Edgar, y con lo que vos preguntabas, que es algo muy importante realmente, la logística, respondía el ingeniero, trabajan solamente en Gran Asunción, pero ¿cuál es la capacidad que tienen para trabajar en paralelo, digamos, en toda la zona de Gran Asunción, por ejemplo, dependiendo siempre obviamente de la cantidad de obras que tengan, la demanda que tengan? Sí, en realidad se mide más o menos por metro cúbico, ¿verdad? Bueno, nuestra planta de Luque tiene una capacidad instalada de 15.000 metros cúbicos, ¿verdad? Y nosotros hoy básicamente estamos en la mitad de eso, ¿verdad? Estamos haciendo 7.500, 8.000 cúbicos mensuales. Eso es lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Esto depende, discúlpame, por la temporada, digamos, ustedes llegan a su capacidad límite o un poco más, un poco menos, siempre dependiendo del tiempo, o cómo se maneja estos números. Es así, es de acuerdo a la demanda del mercado, ¿verdad? Hoy ya también existen ya más empresas, ¿verdad? Más empresas competidoras, ¿verdad? De igual manera nosotros tenemos un porcentaje alto del mercado, ¿verdad? Pero no estamos en el pico de corrupción más alto que tuvo Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Que se dio de un tiempo atrás a esta parte. Lleva un tiempo atrás, ¿verdad? De igual manera nunca tampoco trabajamos en la capacidad límite, ¿verdad? Claro, pero están preparados. Estamos preparados. Nos hablabas de la capacidad de producción de la planta. Sí. Hoy día, digamos, ¿de qué manera operan? ¿O la producción lo hacen o cómo lo miden en este sentido? ¿De qué manera operamos en el sentido de... En de cuanto a cómo la producción, ¿operan de acuerdo a la demanda o, digamos, tienen un estándar, una meta que cumplir mensualmente? ¿O esto, digamos, Sí. se ajusta de acuerdo a las obras que van teniendo?
Nosotros tenemos una proyección, Edgar, de obras, ¿verdad? Y nos mantenemos en una cantidad que lo podemos cumplir óptimamente, ¿verdad? Estamos preparados para cumplirlo más aún, ¿verdad? Y bueno, materia prima siempre tenemos al alcance, ¿verdad? Entonces no es muy complicado, digamos, pasar a 2.000 o 3.000 metros cúbicos más por mes, por ejemplo. ¿Qué determina el costo finalmente a la hora de poder producir? Ahora, Edgar, una consulta, Sí. antes nomás de pasar a eso, como estaban hablando del tema Sí. de producción, ¿verdad? Decís que no es complicado pasar de 2.000, 3.000, pero al momento de realizar o de fabricar estos productos, ustedes pueden realizarlo mucho tiempo y guardar, porque hace rato decías que, por ejemplo, no puede permanecer mucho tiempo esto como estacionado, digamos. ¿Cómo hacen si de por ahí se pasaron un poquito con los números o cómo ahí regulan, digamos, los números de producción? Ahí te explico, Ingrid. Lo que nosotros hacemos es eso preparar instantáneamente, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que tener almacenado son las materias primas, ¿verdad? Eso se elabora en un proceso en la planta en 10 minutos, ¿verdad? O sea que no Entonces, tarda la elaboración no, misma no, de él. No tarda, ¿verdad? Un camión tarda entre 7 y 10 minutos en ser llenado, ¿verdad? Entonces el camión sí. se llena y ahí ya sale directo a la obra. Una vez que el producto se elaboró, se mezcló, digamos, se formó el concreto dentro del camión, ahí sí tiene ya una vida útil, ¿verdad? Que es cuando el cemento empieza a hidratarse, ¿verdad? Se mezcla con el agua. Ahora, finalmente, ¿qué determinan los precios? Porque sabemos que ustedes dependen también de la materia prima. Hay, digamos, obras que, bueno, tienen una proyección en cuanto a su ejecución. ¿Puede tener variación de costos para aquel que quiera ejecutar una obra? ¿O esto se determina ya de antemano el precio de un costo total en un plan master, por decirlo así? Sí. Bueno, como cualquier rubro en la construcción, nosotros dependemos del cemento, del combustible, de la mano de obra, ¿verdad? El 60% de nuestro costo básicamente es la materia prima, ¿verdad? Entonces, por supuesto, eso tiene repercusiones cuando sube, por ejemplo, el combustible o el salario mínimo, ¿verdad? Esos son ajustes que se tienen que ir haciendo en los precios, ¿verdad? ¿Con cuántos personales actualmente cuentan? Aproximadamente. Tenemos aproximadamente 100 personas trabajando en la parte productiva de la empresa. ¿Cómo están divididos o estructurados dentro de la empresa? Ahí tenemos muchos departamentos, ¿verdad? En la parte productiva tenemos en la parte de calidad, tenemos la parte de elaboración, de producción, ¿verdad? La parte de distribución, que son los choferes de los mixers, que son los camiones hormigoneros, están los choferes de las plumas, ¿verdad? Después están personales auxiliares como palas cargadoras, camiones que traen la materia prima, porque nosotros hacemos nuestro flete propio, ¿verdad? ¿Y cómo hacen porque a mí siempre me llama la atención, Ingrid, ver en una obra estos camiones de gran porte, de cómo operan, porque sabemos que no son camiones, digamos, fáciles, digamos, o manipulables. Digamos, Fáciles de manejar. Claro, Sí. porque me imagino que deben de tener una preparación previa. Hoy día, digamos, Bueno, yo creo que están altamente entrenados, ¿verdad? Sí, Los, así mismo. Pero los que, encuentran- no sé si son las mismas personas, por ejemplo, que manejan y que también después vierten el producto o Claro, son varias claro. personas que Claro, porque trabajan en conjunto. sí, justamente sobre eso yo me pregunto, porque me imagino que siempre al querer encontrar a un personal para incorporarlo a la empresa, uno siempre ya busca que él tenga por lo menos alguna formación, o ustedes son los encargados de formarlo para que manejen una grúa, un camión de gran porte. Así mismo, ellos tienen una capacitación, por supuesto, ¿verdad? Son camiones muy delicados, ¿verdad? Pesan entre 30 y 40 toneladas, ¿verdad? Y además tienen que saber de hormigón, ¿verdad? Tienen que saber del producto, ¿verdad? Tienen que conocer el Tienen producto. que entender perfectamente lo que están haciendo, ¿verdad? Ellos tienen una capacitación, ¿verdad? Y como es un rubro muy particular, es muy difícil que una persona, o salvo caso, haya trabajado ya en algo parecido, ¿verdad? Todavía hace falta, digamos, personal para a la hora de que, digamos, Sí. ustedes necesiten reemplazar o necesiten incorporar personal. Todavía no hay personal capacitado, digamos, o que salgan formados de una escuela de formación, valga la redundancia, ¿no? No, para nada, para nada. Una escuela así Para este tipo de- este rubro no hay, ¿verdad? Sí, nosotros te hacemos toda la capacitación, ¿verdad? Bueno, y por Desde eso, los por choferes, eso es los que ustedes se tienen que laboratoristas, encargar, ¿verdad? así Ya que mismo, no sí. Primero, por supuesto, tienen que tener las condiciones de manejo de cualquier vehículo normal, ¿verdad?
Estamos hablando o del sea, caso de camiones de deporte, digamos. Después hay que introducirlo en el mundo del hormigón, ¿verdad? Bueno, vamos, Edgar, a seguir conociendo también a otros colaboradores de esta empresa. Vamos a escuchar en este caso al ingeniero Gustavo Vera, él es encargado de mantenimiento. Tenemos 3 plantas dosificadoras, además de los camiones, principalmente los camiones, las bombas de hormigón pluma. DH Concreto cuenta con el personal requerido para realizar las labores diarias de mantenimiento, ya sea en taller o en planta misma en caso de ser necesario. Yo trabajo con 7 personas, mecánicos, herreros y electricistas. Uno de los principales desafíos sería asegurar el buen funcionamiento de los equipos, ya sea de las plantas, la fiabilidad en cuanto al funcionamiento. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo con el equipo humano y las máquinas con las que contamos. Gustavo Overa, que no daba más detalles, él es encargado de mantenimiento acerca de cómo operan y veíamos justamente las distintas unidades, las maquinarias con las que cuentan, ¿no? Hablaba de los camiones plumas justamente, yo preguntaba de cuál es ese camión, porque yo conozco la mezcladora, ¿sí? Es la que creo que es la más común, entre comillas, la que... Se llama mezcladora, Sí, porque el todos camión, tienen así ¿no? nombres Se le dice técnicos. Mixer. Sí, camiones Mixer, mixer. Bueno, mixer o mezcladora. Sí. Pero nos hablaba acerca de la importancia de que el personal pueda manipular esta maquinaria que son bastante costosas, me imagino. Y Sí. hoy día cuentan con toda la maquinaria ustedes. Sí, por supuesto. Por supuesto. Que son Vamos a toda la propios. maquinaria, sí. ¿Cuántas flotas más? Tenemos 10 equipos de bombeo, 8 camiones pluma y dos equipos estáticos. Y tenemos 30 camiones mixtos, 31 camiones. 31 O sea, camiones. ¿cuántos camiones entonces trabajan en paralelo, en conjunto las obras? Dependiendo de la cantidad que haya por día. ¿verdad? Este camión que vemos es uno que traslada una materia prima solamente. Este camión exactamente, este es solamente un camión que traslada la materia prima. Sí. Bueno, después está el otro que son los mixers, que son las mezcladoras que ya mezclan un poco el producto en sí. Y Sí. finalmente está el camión pluma, o El cómo camión es. pluma. Lo que pasa es que lo que normalmente se ve por la calle son los camiones mixer porque... ¿Qué se son van- estos que sí, vemos ahora mismo? porque son los que trasladan el producto en sí. Las plumas o las bombas son las que se quedan en la obra y vierten el producto. ¿verdad? Y los otros lo alimentan. Claro, por ejemplo, va una pluma y van 10, 15 camiones para alimentar a la pluma, para vertir el hormigón. ¿no? Ingeniero, a la hora de, digamos, poder asesorar y también de poder asistir a una obra, no hay, digamos, límites para, digamos, un proyecto en el caso de que sea una remodelación de un particular, por decirlo, en una obra, en su residencia, Sí. o sea, la construcción de un edificio. Digamos que no hay, digamos, una obra mínima, por decirlo o mencionarlo de una manera. No, para nada. Nosotros cargamos de una losita, de una vivienda chiquita hasta edificios. O sea, que pueden contar con BH en el caso de En que hace cualquier una caso. remodelación de un garaje En cualquier caso. también. Sí, en cualquier caso. ¿Hacen obras de viaductos también, puentes? Sí. De hecho hicimos la obra del superviaducto, por ejemplo. También tuvieron Sí. participación en Ah, eso. o sea que Bien, ustedes allí entonces operan de esta manera, ¿verdad? Estuvieron con los camiones y ellos allí, en este caso, yo entiendo que ahí iban armando, creo, o ya llevaron todo montado, En las el- estructuras para Sí. para el puente mismo. Mucho del hormigón se vertió directamente y gran parte también por ejemplo, las vigas del superviaducto se hicieron prefabricadas. ¿verdad? Entonces yo tenía unos moldes en el cual nosotros vertíamos el hormigón y luego ellos izaron, ¿verdad?
Ya directamente. Directamente en la estructura. Y luego sí, las losas sí invertimos in situ de nuevo. Ingeniero, en BH son todos hombres o también tienen participación las mujeres. Tienen también participación. Qué Tiene pregunta, la verdad que no vi ni una mujer todavía. Era buena Pero pregunta realmente esa. en la parte administrativa más que nada. Es en donde Sí, están más... Sí, Las mujeres siempre controlando los números, entonces. así mismo. Parece que para eso somos buenas, Edgar. Bueno, imagino que alguna intervención tendrán también a la hora de sacar los números y en controlar principalmente a los La hombres. gerente para que- administrativa es mujer. Bueno, y ya le mandamos un saludo también de paso. Bueno, y hablando de números también, ingeniero, y porque estamos hablando, por supuesto, de las obras, si hay como un mínimo, un máximo, ¿cuánto fue el máximo de una obra que llegaron a proveer o cuántos metros cúbicos? O también a lo largo de la historia, por supuesto, porque están hace casi 30 años en el mercado y yo imagino que da bastante producto. Bueno, la obra realmente que más hormigón llevó hasta ahora es la obra del Paseo de la Galería de Blue Tower, que DH ahí proveyó 75.000 metros cúbicos. Solo para esa obra. ¿Eso sí. fue en cuánto tiempo? Porque me decías En 2 promedio años de- aproximadamente. Ok, sí. 2 años. bastante. Hacemos una breve pausa, Ingrid. Dale, hacemos entonces una pausa. Vamos a una pausa y en breve seguimos con más de Empresas por Dentro. Continuamos en Empresas por Dentro conociendo más de esta empresa BH Concretos. Y Edgar, antes de ir a la pausa justamente hablábamos acerca de cuál fue la obra que más, producto que más hormigón en este caso requirió y comentaba el ingeniero fue la obra del Paseo La Galería El en Paseo este La caso. Galería. Una obra realmente monumental en Paraguay, casi histórica, yo me animo a decir ahora. ¿Cómo trabajaron, por ejemplo, en ese caso? A mí me da curiosidad, ¿verdad? Por la altura del edificio, también por lo Por las grande. dimensiones que Sí, tiene, por, ¿verdad? por la dimensión misma y no sé, llevar, no sé cómo hicieron con los camiones pluma, por ejemplo, El para... edificio es gigantesco. Yo les he comentado que yo me pierdo. Las veces que me voy de estacionamiento me pierdo. Y te imaginas en el momento de la construcción misma, cuando no había señalizaciones, no había nada, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo hicieron en ese entonces? Bueno, realmente la mayor dificultad que tuvo esa obra fue la cantidad de hormigón que requería, ¿verdad? Diariamente, ¿verdad? Nosotros hicimos ya edificios de mayor altura que los del Blue Tower, ¿verdad? Si bien esa es una de gran porte igual, ¿verdad? Pero sí era una obra que requería mucho hormigón por día, ¿verdad? De repente se cargaban 500 metros cúbicos en un día, ¿verdad? Entonces iban, por ejemplo, 3 plumas, ¿verdad? Se usaban un gran porcentaje de los camiones de la empresa, ¿verdad? Entonces esa fue la mayor dificultad que tuvo, ¿verdad? O sea Que que realmente tendría que ser una empresa de gran porte para poder cubrir esa... para poder cubrir, Sí, claro. sí. Un poco en la capacidad misma de la empresa Sí. es lo que les dificultó tal vez para poder cumplir, pero bueno, se entiende también por la O sea, mega fue obra una- que se la realizó. dificultad que tenía la obra, no digo que no se pudo, que no se haya, o sea, se cumplió a rajatabla, ¿verdad? Pero digamos que esa fue su mayor dificultad, ¿verdad? Sí. Ingeniero, si yo tengo un proyecto y desde un puntapié inicial, ¿cómo podría avanzar para poder, digamos, concretar mi obra finalmente, de pasar de ese bosquejo, de un plano, a concretar la obra de acuerdo a su experiencia, para poder, digamos, aquel que necesite o busque como aliado a BH? Como te comento, Edgar, nosotros tenemos un sistema de pedido de cotización, ¿verdad? Que son unos ítems que le enviamos al cliente para que nos faciliten los datos y poder cotizarle, ¿verdad? Porque se requieren ciertos datos técnicos para poder hacerlo, ¿verdad? La resistencia al hormigón, las cantidades, cómo se va a vertir, ¿verdad? Entonces lo hacemos vía mail, ¿verdad? Le enviamos los datos, nos completan, hay gente que viene para asesoramiento, ¿verdad? Porque no desconocen, ¿verdad? Les guiamos un poco y luego ya es súper fácil, ¿verdad? Ya le cotizamos, no pasa un día en que le podamos hacer un presupuesto. Es decir, que Todo es rápido entonces. sí, una persona que, digamos, no tiene mucho conocimiento, puede... Bueno, yo por Puede ejemplo, acercarse sí, sin cero. problema, sí. Claro, puede Ahí me acercarse. explican todo, ya Así todo al mismo, instante me sí. muestran, me dan los Sí. números. Deberías tener, por supuesto, las condiciones de la obra, ¿verdad? Claro, Claro, como sí. una idea, Sí. Claro. A partir de eso, digamos, ya BH toma la posta y
y ya de acuerdo a lo que se llegue a concretar, ¿tiene un periodo estimado de conclusión de obras o esto, digamos, a medida que van avanzando, se van las recomendaciones, eso ya se, digamos, el tipo de producto inclusive ya se decide antes de arrancar la obra? Sí, claro. De hecho, para hacer el presupuesto necesitamos definir la resistencia, ¿verdad? Y el tipo de hormigón que va a utilizar, ¿verdad? Claro, y ahí siempre depende si va a ser Sí. una casa, como decías, agregar por ejemplo un garage o qué sé yo, un edificio, pero no de muchas plantas o un edificio muy alto. También hay obras que se terminan en un día, en una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, ¿verdad? Entonces ya después ese cronograma de horas sí se va definiendo ya dependiendo Y allí, por ejemplo, ¿cómo hacen si la obra va a durar mucho tiempo? 1 año, 2 años, ¿realizan un contrato por ese tiempo o de acuerdo al avance van extendiendo? ¿Cómo se manejan en ese sentido? Así mismo es, Ingrid, se hace un contrato, ¿verdad? Por el volumen y por el tiempo de la obra, ¿verdad? O sea, que hay que estimar y calcular todo ya cuánto tiempo más o menos te va a llevar, por ejemplo, distribuir de todo el producto y terminar la obra propiamente para poder realizar ese contrato en ese Así tiempo mismo, establecido. por lo general el cronograma de obra va anexo al contrato, ¿verdad? Porque no sé, de por ahí puede tardar menos o puede tardar más y no pasó nunca que ya El problema es se cumplió cuando tarda tiempo. más, ¿verdad? Sí. Claro, No es ¿qué lo pasa mismo allí? 10.000 cúbicos, por ejemplo, en un año que hacerlo en 3, ¿verdad? Varían los costos, varían muchas cosas. Ingrid, hablamos hace rato de las plantas móviles y también Sí. tenemos la nota con el ingeniero Enrique Sanabria, él es el encargado de la planta móvil. Vamos a compartir con los televidentes. Básicamente es una función de coordinación, ya sea de la provisión de los materiales, de la logística de los camiones, de la planta en sí, para la elaboración del hormigón, los personales y también coordinar acá en pista la colocación del hormigón. Sería desde el proceso de adquirir todos los materiales hasta el acabado final del hormigón colocado aquí en obra. Se hace una obra que todo el mundo ve, una obra muy expuesta, los requerimientos de calidad son muy exigentes. En ese sentido hay que cuidar muchos detalles, la calidad del hormigón por sobre todo. Luego, aparte de eso, la coordinación, los tiempos de llegada del camión es algo muy importante. No perder la calidad del hormigón dentro de ese volumen, dentro de la producción de ese volumen. Así escuchábamos al ingeniero Enrique Sanabria, encargado de la planta móvil. En este caso veíamos, él está instalado allí mismo, creo que es la ciudad de Fernando de la Mora o San Lorenzo, donde están justamente construyendo el corredor para el Metrobús. Sí, él es el encargado de la planta móvil. ¿Ustedes tienen un solo tramo, un tramo específico? Porque sabemos que está dividido también por ciudades esta obra. ¿Cómo ustedes trabajan o es para todos los tramos, digo bien? Para el tramo actual que se está realizando, somos nosotros los únicos contratistas de hormigón, ¿verdad? Hace rato te di el volumen del paseo galería, porque esta obra todavía no terminó, pero realmente esta obra requiere más hormigón inclusive que la obra del paseo de la galería. Por metros lineales. La obra total, ¿verdad? Sí, requiere 80.000 o 90.000 metros cúbicos en su totalidad. O sea, cuando terminemos va a superar, digamos, esa obra del paseo de la galería. Va a superar entonces. Y ahora vos decís, son hasta ahora la única empresa que está proveyendo este producto. ¿Cómo van a ser para los tramos siguientes o hay otras empresas asignadas? Bueno, este contrato que está asignado a la empresa Motangil, nos contrató a nosotros de forma exclusiva, ¿verdad? Ya los siguientes tramos del Metrobús que van a comenzar, ¿verdad? Ya dependerá de la empresa constructora definir el contratista de hormigón, ¿verdad? El proveedor. Ahora, ingeniero, con respecto a la calidad, al control de calidad del producto, pero ya una vez que ustedes se van y ya vierten todo el producto y pueden verlo terminado, ¿realizan también esto? ¿Cómo realizan esos controles, por ejemplo? Bueno, el control de calidad del hormigón se realiza, como les comenté, desde que se recibe la materia prima
hasta que se acepta, ¿verdad? Cuando se acepta es en el día, por norma el día 28, donde se mide la resistencia del hormigón y se acepta si está en condiciones o no, ¿verdad? Tienen que cumplir un cierto... O sea que ya previamente eso tiene que estar todo aprobado, aceptado, revisado. Una vez que uno ya terminó de vertir en la obra, ¿ustedes no van a realizar un segundo control o si lo realizan? ¿Cómo se manejan en este caso? Sí, medimos la resistencia, ¿verdad? Se mide pues, el hormigón para medirlo. Por ejemplo, si vos querés medir que me haya comprado lo que yo te vendí, lastimosamente tenés que esperar 28 días para saber exactamente, ¿verdad? Porque vos compras una resistencia. Por ejemplo, vamos a poner 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Nosotros tenemos un indicio de eso a los 7 días, ¿verdad? Que tiene que romper un porcentaje de esa resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, dependiendo del tipo de cemento que uses, o 70, 80, 90%, ¿verdad? Entonces, el cliente finalmente acepta al día 28, ¿verdad? Cuando está totalmente seguro por norma de que el concreto que nosotros le vendimos dio la resistencia que él cumplió. Que se dijo, ¿verdad? Sí. Ahora, y con respecto a la vida útil, ingeniero, del hormigón mismo, de las estructuras de hormigón, ¿esto tiene un tiempo o no? ¿O hay que realizar mantenimientos cada tanto? ¿Cómo es esto? Es muy importante la pregunta que hiciste, Ingrid, porque el concreto no solo influye en la calidad total del concreto, la resistencia, ¿verdad? También la durabilidad. Y la durabilidad sí es un concepto mucho más difícil de medir, ¿verdad? Que en el 90% de los casos la gente no lo hace, ¿verdad? Primero porque ya no le hace seguimiento a la obra o por distintos motivos, ¿verdad? ¿Ustedes sí hacen un control, dan seguimiento a sus obras? No, se hacen ensayos de durabilidad, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlos en laboratorio. Lo que hacen en laboratorio en la planta. En laboratorio. Pero sí. que esto ya tiene que hacer, yo imagino, ¿verdad? No sé si estoy equivocada, la gente de la constructora misma o quien realizó la obra, ¿verdad? Porque ustedes proveen el producto de por ahí, no sé, pasan 10, 15 o 20 años y son ellos lo que imagino en ese tiempo tienen que realizar los controles pertinentes, no sé, ¿verdad? Por Ahí eso tenemos pregunto que eso. diferenciar lo que es la durabilidad de la estructura y del producto, ¿verdad? Porque ya la estructura terminada depende de otros factores también, ¿verdad? De cómo se virtió, de la mano de obra, de si se quedaron expuestos, por ejemplo, a algunos hierros, que posteriormente pueden sufrir oxidaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la fortaleza de H? ¿Por qué BH hoy día, digamos, ha logrado posicionarse en el mercado? BH siempre está totalmente a la vanguardia de toda tecnología, ¿verdad? Siempre intentamos tener lo mejor y lo más importante es la calidad, ¿verdad? Nosotros trabajamos 100% en tener la mejor calidad del mercado y estamos convencidos de eso, ¿verdad? Estamos convencidos y los clientes se van a apreciar por algo. Estamos haciendo las obras más importantes del país, ¿verdad? Entonces eso da inicio a que la empresa siempre está a la vanguardia de todo lo mejor, ¿verdad? Bien, ingeniero, nosotros vamos nuevamente a hacer una breve pausa, luego seguimos con más de Empresas por Dentro. Seguimos en Empresas por Dentro, ya tramo final del programa en compañía del ingeniero Juan Villasanti de BH Concretos. Y bueno, Edgar, siempre es importante, por supuesto, saber también cuáles son las proyecciones de las empresas o de cada empresa que nos visita, ¿verdad? Así que, ingeniero, por supuesto, queremos saber si tienen ya proyectos trazados para lo que queda de este año, para el año que viene, o cuáles son algunos de los planes que tienen en mente. Bueno, y te comento que hace poco se aprobó una ley de pavimentación rígida, ¿verdad? Con pavimento rígido que es justamente con concreto, ¿verdad? Con hormigón, ¿verdad? La obra de Metrobús, por ejemplo, es un puntapié para todo lo que se viene, ¿verdad? Hay muchos proyectos de esas obras, ¿verdad? Un porcentaje de las obras que se realicen del MOPC
A partir de ahora tienen que ser de pavimento rígido, de hormigón. ¿Verdad? Tienen que, digamos, suplantar en este caso El asfalto. paralelamente a lo que es la capa asfáltica. Así mismo, el asfalto. Entonces la proyección es muy amplia. O sea que con esto nosotros podemos decir el sector o este rubro tiene todavía mucho mercado por explotar. Muchísimo, ¿verdad? Sí. Ese es un sector que utiliza muchísimo hormigón. Como ustedes saben, el porcentaje de ruta acá Es hecha en el mínima. país es totalmente mínimo el mínima, porcentaje. ¿verdad? Estamos muy virgen en ese campo. Todavía, Ingrid, bueno, en mi caso yo siempre me pregunté por qué no se utiliza el pavimento rígido como alternativa, ya que muchos hablan de la durabilidad, justamente lo que vos destacabas, y otra cosa que es la producción que tenemos aquí en Paraguay. La INC inclusive ha duplicado su capacidad de producción. Esto, digamos, puede beneficiar también al sector. Edgar, y justamente con esto que vos decís, en algún momento también se llegó a hablar incluso en reemplazar, por ejemplo, la capa asfáltica de la ya destrozada ruta Traschaco, ¿verdad? Por pavimento rígido. Esto, por ejemplo, es viable, Podría ser ingeniero, es factible, factible, teniendo en cuenta también la longitud de esta ruta, ¿verdad? Que va hasta frontera con Bolivia prácticamente. Sí. Te explico un poquito cómo se decide eso. El pavimento rígido en corto tiempo es más caro, ¿verdad? Por supuesto. Si vos pensás para un presupuesto en 5 años, bueno, le hace asfalto pero a medida que van pasando los años y aumenta la durabilidad, se va haciendo más conveniente, ¿verdad? Entonces, si nosotros necesitamos un pavimento a 50 años y sumamos todos los mantenimientos o reestructuraciones que hay que hacerlo, por supuesto el rígido va a ser más barato, ¿verdad? Compensa y supera ampliamente lo que es un presupuesto. Así mismo. Pero la gente siempre piensa en corto tiempo. Es ahí donde está el problema. Es ahí donde está el problema, categóricamente. Bueno, entonces, evidentemente todas las obras que se vienen seguramente tienen que ser muy bien acompañadas por el sector público, ¿verdad? Para que obviamente esta parte del sector privado pueda también explotar, ¿verdad? Toda su producción, su capacidad y de esa manera contribuir y dinamizar la economía, por supuesto. Así mismo, ojalá que esto vaya corriendo de forma positiva, ¿verdad? Que cada vez tengamos mejores estructuras, ¿verdad? Acá estamos preparados, hay muchas empresas inclusive que pueden hacerlo. Entonces, esperemos que esto vaya recorriendo bien. Las proyecciones son muy amplias. Tampoco el mercado privado normal va parando, ¿verdad? Hay muchos edificios que están saliendo. Que hay importantes obras que se dieron en los últimos por años. supuesto. En los últimos 5 años la diferencia es abismal. Esto le permite, digamos, tener un horizonte un poco más claro también en base a sus proyectos, en base a futuras inversiones, tener una proyección en cuanto a las inversiones también dentro de la planta, porque me imagino que ustedes, para poder acompañar esta inversión, tienen que estar preparados, como bien decía. Así mismo, realmente para lo que es Gran Asunción y para lo que estamos haciendo ahora de inversión ya prácticamente queda muy poco en nuestra planta de Luque, ¿verdad? ¿En dónde mismo están en Luque? Estamos a 200 metros de la Ruta General Aquino, en la calle Felipe González, más o menos a un kilómetro del Parque Ñuguazú. Para aquellos que quieran apostar por BH, para cualquier tipo de emprendimientos, ¿cómo pueden hacer, digamos, para poder tenerlos como aliados a la hora de ejecutar una obra? Bueno, pueden llamar a la empresa, o pueden enviar un mail también, ¿verdad? bhconcreto@bhconcreto.com.pi. Están así en la web y lo van a encontrar así de fácil. Pueden visitar la página web también, están todos los datos de los contactos, ¿verdad? Bueno, Edgar, y antes de cerrar, obviamente, esta pregunta no puede faltar, ingeniero. Para usted, ¿cuál es la clave del éxito en una empresa? La clave del éxito es trabajar siempre en darle lo mejor al cliente. En el caso nuestro, eso es la calidad, ¿verdad? Y en el caso del concreto, no hay que olvidarse que el hormigón armado es la columna vertebral de la obra. Entonces es un trabajo muy delicado y es un trabajo que requiere mucho enfoque y muy buen trabajo, ¿verdad? Entonces, a la hora de tratarse del hormigón armado, la gente siempre tiene presente la calidad, ¿verdad?
y el mejor trabajo posible. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un placer compartir con ustedes y espero que haya servido un poco para conocer Aviation Group. Bueno, gracias ingeniero y bueno, que sigan los éxitos para la empresa Edgar. Nosotros tenemos que despedirnos, llegamos a la parte final de otro capítulo más de Empresa por Dentro. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a continuar con la programación del canal y que también den seguimiento a los distintos programas en nuestro portal web www.canalpro.com.py, donde van a tener todos los detalles de Empresas por Dentro y también otras opciones que estamos también nosotros presentando para todos ustedes. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Será hasta la próxima.